Trump habló mucho sobre petróleo. Sí, dame un segundo, Juan Carlos, porque vamos hasta el Palacio de la Moneda, vamos a escuchar al presidente Gabriel Boric, que está acompañado del ministro del Interior, de la vocera y también del canciller. Escuchemos al mandatario, que se prepara para hablar después de una reunión que sostuvieron durante esta jornada, tras una declaración que publicó el mandatario en su cuenta en X, cuestionando el accionar de Estados Unidos en Venezuela. Escuchemos al presidente de la República. Como gobierno de Chile, manifestamos nuestra máxima preocupación y enérgica condena frente a las acciones militares que Estados Unidos ha estado desarrollando en Venezuela. Y en particular, ante el anuncio de que un Estado extranjero pretende ejercer un control directo sobre el territorio venezolano, administrar el país y eventualmente, como señaló su presidente, continuar operaciones militares hasta imponer una transición política. Esto sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global. Chile reafirma que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia y que constituye, además, un pilar esencial del derecho internacional. La soberanía no es una formalidad. Es la garantía esencial que protege a los países de las voluntades externas, de la arbitrariedad y de la ley del más fuerte. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro. Asimismo, la amenaza de control externo unilateral de sus recursos naturales o recursos estratégicos constituye una grave violación al principio de integridad territorial y pone en riesgo la seguridad, la soberanía y la estabilidad de todos los estados de la región. Si pueden hacerlo allá, ¿por qué no podrían hacerlo en el futuro en otra parte? Este hecho se inscribe en un contexto geopolítico alarmante en el que la fuerza comienza a reemplazar crecientemente las reglas como mecanismo para resolver los conflictos internacionales. Normalizar esta lógica erosiona el sistema multilateral, debilita la democracia a escala global y expone a todos los países, especialmente a los de menos poder relativo, a decisiones unilaterales impuestas por la fuerza militar. La democracia no se construye desde la fuerza ni desde la imposición. Chile hace un llamado urgente a las Naciones Unidas para que asuma un rol activo e inmediato, utilizando todos los mecanismos disponibles para evitar una escalada militar, proteger, por cierto, a la población civil y restablecer un marco de solución política y pacífica conforme a la Carta de Naciones Unidas. Para ello, estamos en coordinación con distintos gobiernos. Ante este escenario y los posibles efectos regionales que este tenga, como gobierno hemos dispuesto un monitoreo permanente de nuestras fronteras ante posibles aumentos de flujos migratorios desde Venezuela hacia Chile, activando a las distintas instituciones del Estado, y fortaleceremos todos los protocolos de monitoreo y protección consular, prestando especial atención a la situación de las y los ciudadanos chilenos en Venezuela. Chile va a actuar como siempre lo ha hecho, con responsabilidad, con coherencia y con firmeza, defendiendo principios que consideramos irrenunciables: la no violencia, la soberanía de los estados, la prohibición del uso de la fuerza o su amenaza, la solución pacífica de las controversias y la plena vigencia del derecho internacional. Los dejo con nuestros ministros para poder contestar las preguntas que se han formulado. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Pregunta para el señor canciller. A pesar de que ya no tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela y nuestras sedes diplomáticas están cerradas, y en base a lo que dijo el presidente recientemente, ¿han tenido contacto con ciudadanos chilenos en Venezuela? ¿Han habido víctimas producto de estas situaciones ocurridas esta madrugada? ¿Qué balance puede hacer al respecto?
Bueno, hemos dispuesto la apertura de una línea de atención especial para nuestras ciudadanas y ciudadanos que se encuentran en territorio venezolano. Hasta ahora no hemos tenido noticias de situaciones complejas en las que pueden haberse encontrado. Estamos obviamente en contacto también a través de nuestra embajada en Colombia, que se ocupa, digamos, informalmente de la situación de nuestros connacionales en Venezuela, y hasta ahora, afortunadamente, no hemos tenido ninguna información respecto de alguna situación realmente compleja en que lo que los puede haber afectado personalmente. Precisamente pueden acercarse los ciudadanos nacionales a la Embajada de Colombia, ¿alguna otra embajada también? Bueno, se pueden acercar y pueden utilizar obviamente las vías que están abiertas. Tenemos una línea telefónica especial justamente a disposición de las personas que deseen utilizarla, y también por vía de redes sociales. Nuestra Dirección General Consular está absolutamente pendiente de eso, hay instrucciones muy claras, y tenemos, digamos, a nuestros especialistas también movilizados para atender cualquier necesidad que pueda surgir. Canciller, preguntarle si esta situación podría abrir las puertas para retomar relaciones diplomáticas con Venezuela. Bueno, la verdad es que no queremos adelantarnos a la situación en estos momentos. Digamos, el cierre de los consulados nuestros en Venezuela, habían 2 consulados, uno en Caracas, el otro en Puerto Ordaz, fue resultado de una petición del régimen venezolano. Digamos, si hubiera dependido de nosotros, obviamente hubiéramos mantenido abiertos la atención consular, porque para nosotros justamente las necesidades de nuestros ciudadanos son un elemento esencial del trabajo de Cancillería. Y para el ministro del Interior, si pudiera contestarme si se va a disponer de algún tipo de medida en las zonas fronterizas a raíz del posible movimiento de venezolanos que podríamos esperar aumente en el norte, ya sea de forma regular o irregular. Bueno, sobre ese punto nosotros hemos elaborado planes de contingencia ante el eventual aumento de flujos migratorios, ya sea para salir de Chile o para ingresar al país. Y en ese contexto, obviamente el detalle específico se mantiene en reserva porque estamos hablando de zona fronteriza, pero se han realizado las coordinaciones tanto con las Fuerzas Armadas a través del Estado Mayor Conjunto como con las policías, el Ministerio de Defensa en un caso y el Ministerio de Seguridad en el otro. Y adicionalmente están disponibles los aumentos de dotación que sean necesarios para lo que son los flujos regulares para el control fronterizo correspondiente. Estamos monitoreando la situación. Hasta ahora no ha habido ningún cambio en flujos migratorios respecto de la misma época del año, el año pasado, o respecto de los días anteriores. Pero tenemos un plan de contingencia que, conforme al monitoreo, se va a implementar de acuerdo a las necesidades. Lo más importante es que se preste el servicio como corresponde y se vele por la seguridad de la frontera, porque no debemos olvidar que el año 2021 y en el verano del 2022 teníamos fronteras descontroladas como efecto de las medidas que ha adoptado el gobierno, particularmente el despliegue de las Fuerzas Armadas y la inversión que se ha hecho en tecnología. Tenemos que seguir velando por el control de frontera de que disponemos y asegurar que los trámites migratorios se realicen conforme lo establece la ley. Ministros, ministras, buenas tardes. ¿El presidente Gabriel Boric o alguien del gobierno ha tomado contacto con otros mandatarios o representantes de gobiernos de la región para coordinar o tomar alguna medida en conjunto frente a lo que está ocurriendo en Venezuela? Efectivamente, el presidente ha estado en contacto con mandatarios de otros países, concretamente ha tenido varias conversaciones con el presidente Petro de Colombia, país vecino de Venezuela. También recibió la llamada del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Está pendiente una conversación con el presidente Orsi de Uruguay, que se va a concretar dentro de un par de horas. Y aparte de eso, también hemos estado en contacto con, digamos, los asesores de Brasil y de México para concretar conversaciones a nivel presidencial probablemente en el día de mañana. ¿Esperan con estos
sacar algún tipo de declaración conjunta o algo similar, porque son los mismos países que estuvieron, por ejemplo, en la cumbre que se realizó acá en Santiago. Sí, no lo descartamos. Efectivamente, si ustedes leen las declaraciones justamente de los países que he mencionado, hay un alto nivel de coincidencia con nuestra propia declaración. Eso vale para Brasil, vale para México, vale para Colombia, Uruguay, digamos, hablando de los países de nuestra región. ¿Cómo están, ministros? Ministra, muy buenas tardes. El presidente Boric condenó las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollaron en Venezuela y además planteó que esto sienta un precedente extremadamente peligroso, mientras que el presidente electo José Antonio Kast planteó que la detención de Nicolás Maduro es una gran noticia para la región, entendiendo que la política exterior es una política de Estado y aquí hay visiones distintas de un mismo hecho. ¿Cómo ven la posición que marca el próximo mandatario y que puede representar un giro importante de la política exterior a partir del 11 de marzo? Bueno, es evidente que hay una diferencia entre ambas declaraciones. Yo no me corresponde entrar a referirme a la declaración del presidente electo. Lo que sí puedo afirmar es que la posición de Chile es una posición que se basa en elementos históricos. Chile siempre ha expresado su rechazo al uso de la fuerza, también en el continente latinoamericano hay una serie de eventos en los cuales se manifestó esa posición. Creemos que eso es parte de una política de Estado y justamente creemos que es importante preservar esos principios en materia de política exterior. Canciller, en ese sentido, ¿no hay una preocupación de que los esfuerzos que se estén haciendo por estas horas para unar posiciones con gobiernos progresistas quizás finalmente vaya a ser dejado de lado a partir del 11 de marzo con la nueva administración? Bueno, no quisiera especular sobre esa posibilidad. Este gobierno se mantiene hasta el día 11 de marzo y obviamente vamos a mantener nuestra posición histórica, tradicional, en lo que respecta a esta situación. La misma política que ha adoptado Chile durante estos años de administración del presidente Boric, considerando los esfuerzos en materia bilateral con Venezuela, multilateral también con otros países, los llamados al diálogo, las instancias internacionales también, donde Chile ha abordado la crisis que se vive en Venezuela. ¿Hay alguna autocrítica por parte de nuestro país, siendo parte de un bloque progresista, de no haber encontrado una solución a esta crisis en estos años y haber dejado espacio para que finalmente el presidente Trump, por medio de la fuerza, busque una solución? Bueno, lamentamos efectivamente este desenlace de la situación. Chile siempre ha abogado por una transición pacífica en Venezuela. La posición nuestra respecto del régimen de Maduro es bien conocida. El presidente Boric fue uno de los críticos más duros de la dictadura de Maduro y nosotros hemos tratado muchas veces de poder ejercer un papel de mediación para dar una solución pacífica y generar un proceso de transición pacífica a la democracia en Venezuela. Lamentablemente eso no fue posible, eso no dependió de nosotros, tampoco de algunos otros países de América Latina que compartieron este mismo esfuerzo y lamentablemente al final se produjo el desenlace que estamos lamentando. ¿Cómo están, ministros? Ministra, muy buenas tardes. Saber si es que, por un lado, se han contactado con el gobierno electo, con el presidente electo José Antonio Kast a propósito de esta situación. Y por otro lado, les quería preguntar respecto a las declaraciones que hemos escuchado durante toda esta jornada en distintos puntos del país de venezolanos que ellos aseguran que ya con esta situación que se registró pueden volver a su país. ¿Cuál es el llamado también que se hace ahí a esas personas considerando que es un proceso? ¿En qué situación se encuentra finalmente lo que está ocurriendo a nivel internacional? Bueno, no ha habido contacto, digamos, entre nuestra administración y digamos, el equipo del presidente electo. Y respecto a la situación de los venezolanos, por cierto, todos aquellos venezolanos que quieren salir del país y que no tienen antecedentes penales y que están en situación regular, lo pueden hacer, lo han podido hacer siempre y lo pueden hacer. Pero obviamente la situación en Venezuela en este momento está muy fluida
y suponemos de que ellos tomarán decisiones razonadas en esa materia, ¿no? Pero repito, todo venezolano o venezolana que quiere salir del país lo puede hacer perfectamente bien en la medida en que no tenga antecedentes penales y que sean personas que están regularmente en nuestro país. Sí, se lo pregunto más bien para aclarar la situación fronteriza, porque cuando Nicolás Maduro estaba en el poder sabíamos que no se estaba recibiendo vuelos de otros países a ese lugar, por ejemplo, no estaban recibiendo a venezolanos desde Chile. ¿Cuál es la situación ahora que se está viviendo? Es muy temprano dar una respuesta en estos momentos. Ustedes comprenderán, es una situación muy fluida. Efectivamente no sabemos bien quién está en el poder en Venezuela en estos momentos y en consecuencia es una situación realmente muy difícil de evaluar en estos momentos, ¿no? Por cierto, nos gustaría mucho que un nuevo gobierno en Venezuela pudiese dar facilidades para el ingreso de ciudadanos y ciudadanas venezolanas. Ese ha sido el objetivo nuestro a lo largo del tiempo. Lamentablemente no fue acogida nuestra petición por parte del gobierno de Maduro. ¿Puedo decir una cosa sobre ese punto? Sí. Sí, quisiera solamente cómo completa la respuesta del ministro del Interior. Insistir que no ha habido modificaciones en los flujos migratorios. No los hubo hace un tiempo atrás cuando a propósito de la campaña se señaló que esto había tenido algún efecto, o a propósito de las decisiones que tomó el gobierno de Perú, tanto en lo que respecta a las solicitudes de egreso de quienes estaban en condición irregular, las cifras son inferiores a los años anteriores, y respecto del flujo de quienes estaban en situación regular también las cifras fueron inferiores. Y en las últimas horas no ha habido cambios. Aquí podrían producirse distintas situaciones. Si la situación en Venezuela desde el punto de vista militar se pone más compleja, podría haber flujo en el sentido de que personas quieran salir. Si la situación económica mejora, podría haber un flujo de personas que quieran volver. Cualquiera sea la circunstancia, Chile está preparado y hemos dispuesto todas las medidas para que estos flujos se realicen normalmente. En el caso de los migrantes que están en situación regular y que no tienen antecedentes, o más bien una orden de aprehensión, ellos pueden salir. En el caso de los migrantes que están en condición irregular, tienen que solicitar la autorización al servicio de migraciones. Es un trámite relativamente expedito, pero que también pasa por la verificación de si tienen algún tipo de situación penal dentro del país que pudiera eventualmente prohibir su egreso. Todos los servicios se están desarrollando con la mayor celeridad para dar la respuesta que corresponde.